Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya me conocen, ¿verdad? Soy el mismo de la otra vez, no creo que se hayan olvidado, pero bueno, el doctor Gerardo Garibaldi, y, rector de la Unifreud, y el día de ahora nos toca ver el tema de psicopatología psicoanalítica, las enfermedades del siglo XXI, bueno, las enfermedades actuales, que, bueno, como ustedes bien saben, el psicoanálisis tiene su propia clasificación de las psicopatologías. Es diferente a la clasificación que tiene la psiquiatría, que es el DSM-5 actualmente, y que la psicología actualmente no tiene una clasificación propia y se basa en la de la psiquiatría, ¿no? Digamos, ahí está usando una clasificación que no es psicológica, sino que es médica, y por eso mismo es que, bueno, ahí falta esa clasificación que antes sí tenía, pero bueno, el estar a expensas de la psiquiatría, pues es lo que hace que copie exactamente la misma clasificación y y que no tenga la propia. Entonces, lo que no ha pasado con el psicoanálisis sigue teniendo su propia clasificación desde siempre y bueno, obvio es más sencilla de usar y de comprender que el DSM-5, ¿no? Lo que nosotros en 25 enfermedades, así han generado trastornos mentales, son el equivalente a los miles de diagnósticos que tiene el DSM-5 y esa es la gran ventaja del psicoanálisis como tal, ¿no? Está más simplificado la clasificación de las psicopatologías. Bueno, empezamos. Bueno, para entender actualmente cuál es el porcentaje de pacientes que ustedes van a ver en su consulta, en su consultorio, el porcentaje más o menos es un poco más, un poco menos, pero bueno, la gran mayoría, y con el 46%, van a ser personas neuróticas en sus tres variantes, tanto histeria, obsesión y fobia. Después viene hacia abajo, en el 18% está la psicosis, pacientes psicóticos, que los que más llegan a terapia son paranoia y bipolaridad. Después, un poco menos, la psicosomática. Después, border. Después, bueno, ahí con el 9%, depresión y también intentos de suicidio son los que también llegan a terapia. Entonces, ese es como el abanico de pacientes que llegan que, digamos, ustedes deben de conocer estas patologías lo mejor que se pueda para que puedan saber qué hacer con ellos en terapia. Ciertamente ahorita bueno, desde hace ratito está de moda los psicópatas, que, bueno, la ventaja de los psicópatas es que no llegan a consultorio. Se imaginan si llegaran, sería un gran problema. Entonces, bueno, está bien saber de ellos, conocerlos y todo, pero bueno, a nivel de la consulta nunca les va a llegar ningún psicópata. Entonces, bueno, es bueno saberlo, pero tampoco no saber solo de psicopatía, ¿no? Hay que saber de las que sí se van a presentar en el consultorio, las más comunes, y por lo tanto, bueno, saber de ellas lo más que se pueda para saber qué hacer con el paciente. Entonces, bueno, tanto neurosis, psicosis, psicosomática, border, depresión y suicidio son las enfermedades que más llegan a terapia, ¿no? Digamos, del 100% de pacientes que tengan en consulta, se puede decir que la mitad son neuróticos y la otra mitad son, bueno, pues de todas las demás, ¿no? De todas las demás estructuras clínicas, bueno, o crisis o psicopatologías. Muy bien, el diagnóstico. En psicoanálisis se considera, o sea, el diagnóstico es una clínica, se considera una clínica de la escucha. Nosotros vamos a escuchar el discurso de los pacientes, es nuestro objeto de trabajo, que ciertamente es el inconsciente, pero cómo se va a manifestar ese inconsciente a través del discurso del paciente, ¿no? En diagnóstico, el diagnóstico en psicoanálisis va más allá de los síntomas, para saber lo que ocasiona y cuál es la fantasía inconsciente que sostiene la enfermedad. Toda enfermedad, toda crisis, toda patología tiene una fantasía inconsciente de base que nosotros tenemos que descubrir en el consultorio con los pacientes para poder llegar a la cura. El diagnóstico se diferencia en síntomas, una cosa son los síntomas, otra cosa es la crisis y otra cosa es la estructura.
Por lo regular coinciden, ¿no? Es decir, síntomas neuróticos a una crisis neurótica, una neurosis y la estructura de una estructura neurótica que va a tener el sujeto. Todos, digamos, por lo regular es lo común que un paciente se enferme de su estructura. Un neurótico, una estructura neurótica se va a enfermar de una crisis neurótica, una estructura psicótica se va a enfermar de una crisis psicótica, una estructura border se va a enfermar de una crisis border y por lo regular van a coincidir sus síntomas. A veces puede haber síntomas de otras crisis, pero siempre va a ser por mayoría la forma en que vamos a saber el nombre de la enfermedad. Digámoslo así, si de los 10 síntomas que tiene el paciente, 9 son neuróticas, entonces, o son síntomas neuróticos, entonces el paciente tiene una crisis neurótica, una neurosis como tal, ¿no? Así, digamos que es como nosotros diagnosticamos por mayoría de síntomas, a diferencia de la psiquiatría, que clasifica por síntoma más grave. Si el paciente parece que tiene una alucinación y delirio, teniendo como 9 síntomas neuróticos, ellos lo van a clasificar como psicosis, o la psiquiatría lo va a clasificar como psicosis. Entonces, también hay que saber estas diferencias para cuando ustedes platiquen o, bueno, vayan a congresos de psiquiatría o platiquen con psiquiatras, sepan las diferencias. En la mayoría coincide con el psicoanálisis, pero hay algunas que no van a coincidir, como es el caso de la histeria, que para la psiquiatría es psicosis, sigue siendo psicosis, y para nosotros desde el principio fue neurosis, ¿no? Muy bien, bueno, continuamos con el diagnóstico. Nosotros vemos, o digamos, una gran diferencia en psicoanálisis es que nosotros vemos enfermos individuales y no enfermedades. También es la distinción con la psiquiatría de que vemos a los sujetos con su enfermedad particular y no una enfermedad genérica. Ahí dice, ya, una enfermedad genérica como tal. Y nosotros también hacemos los 2 diagnósticos. No solamente es la enfermedad la que diagnosticamos, sino también es la enfermedad, obvio que cuando el paciente llega a terapia, y posteriormente, ya que disminuyen los síntomas, vemos la estructura, que sería la segunda parte del tratamiento para mejorar su estructura. No es disminuir los síntomas o quitarlos en la enfermedad y mejorar la estructura para que el paciente no se vuelva a enfermar o se enferme lo menos posible. Decía Freud que lo más costoso en esta vida es estar enfermo, ¿no? Definitivamente es cierto, por todo lo que se pierde, por todas las oportunidades que se pierden, tanto a nivel, bueno, de trabajo, de viaje, amorosas, también pudiera ser. Entonces, bueno, el estar enfermo siempre va a quitarle oportunidad a la persona que se desarrolla en todos los sentidos. Entonces, cuesta más estar enfermo que ir a terapia, por supuesto, ¿no? Y si no se va a terapia, bueno, pues luego vienen las complicaciones de la enfermedad y bueno, como decía algún conocido, bueno, maestro, de que sale más barato el diván del analista que el quirófano del cirujano, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que ver esa parte de que tarde que temprano se va a ir a terapia o se tiene que ir a terapia, pues la parte más benévola, que sería en este caso la psicoterapia como tal, o el psicoanálisis como tal. Melanie Klein tiene esta definición de salud mental, déjenme leerla. Dice, la base de la salud mental es una personalidad bien integrada que consiste en una madurez emocional, fuerza de carácter, capacidad de manejar emociones conflictivas, equilibrio entre la vida interior y la adaptación a la realidad y una fusión exitosa entre las distintas partes de la personalidad. Como ven, son muchos requisitos y digámoslo así, quizás hasta ni el analista los tenga todos, ¿no? Pero el detalle es que los más que se pueda tener, tanto el analista y más, más el analista y para que se los pueda mostrar al paciente o para que el paciente pueda llegar. Si se puede, la mayoría, todos, qué bueno, si no, la mayoría es lo que pueda llegar el paciente. Entonces, lo más que se pueda llegar a esta salud mental que dice Melanie Klein. Muy bien, la primera patología, que es la neurosis, en términos generales, se puede decir que es un modo de defensa contra la castración simbólica y la ley.
por fijación a un escenario edípico no resuelto o reactivado. El Edipo nunca se resolvió o se vuelve a activar el Edipo. Se puede dar por fijación o regresión por un trauma. Aparece un conflicto entre el yo y las pulsiones sexuales o entre el yo y el ello, ahí también como viene ahí acá abajo. Se puede decir que no hay un sepultamiento del complejo de Edipo que se reactivó y otra vez el Edipo está reinando en la vida de la persona. Y algo característico de la neurosis es su discurso. Todas las estructuras tienen un discurso diferente y es por lo que nosotros podemos diagnosticarlo también a través del discurso de las personas o de los pacientes. Tanto, bueno, en el consultorio, por supuesto, es donde lo usamos, pero también lo podemos utilizar fuera del consultorio, ¿no? En todas las personas que convivimos, o en reuniones o familiares y todo, dependiendo cómo hablen o de lo que hablen o de lo que se quejen, es la estructura que van a tener. Como les decía, la mayoría de las personas van a tener una estructura neurótica, no todas las estructuras neuróticas se van a enfermar, pero si se enferman van a ser de neurosis. Y ya algo característico del discurso de los neuróticos es la queja o conflictos de amor y o aceptación. El quejarse de sufrir de amor o de no ser aceptado en el trabajo, con los padres, con los amigos, la pareja, bueno, en todos lados, que se trata, bueno, amor y aceptación van de la mano. Es un discurso neurótico y lo más seguro es que la persona tenga una estructura neurótica, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar a los neuróticos? Por medio de esta queja de amor o esta queja de aceptación, que para el neurótico es lo más importante tenerlo y lo más desastroso es no tener este amor o esta aceptación en su vida. Por esa razón la importancia del amor en la neurosis. Bueno, como ven, todas las películas románticas, ahorita que se puso de moda el Titanic otra vez, son películas de índole, bueno, hoy está amoroso, que quiere decir de índole neurótico. ¿Y por qué son tan populares estas películas? Por lo mismo que a la mayoría de las personas piensan que el amor les va a dar la felicidad y por esa razón están buscando el amor, ¿no? No es el único camino a la felicidad, pero digamos es el más popular y por esa razón es que gustan tanto las películas amorosas, ¿no? O siempre tiene que haber en las películas un subinterés o un interés, bueno, una trama o subtrama romántica para que llame más la atención. Tipos de neurosis, me imagino ya que ya lo saben, que es la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. No, es la castración contra el Edipo, es la ley contra los deseos prohibidos, sexuales, de muerte, en la fantasía o en la realidad. Puede haber combinaciones de los síntomas de estas tres y sigue siendo neurosis al fin de cuentas, ¿no? La mayoría, digamos, la histeria va a tener más síntomas histéricos, pero puede también estar combinado con síntomas obsesivos o síntomas fóbicos y sigue siendo neurosis al fin de cuentas. Bueno, la histeria. Es una neurosis con polimorfismos en sus síntomas, o sea, son muchos síntomas físicos, la gran cantidad. Hay un trauma ligado a una experiencia sexual precoz vivida con displacer, esa sería la etiología. La histérica sufre de reminiscencias, de una idealización por el pasado y por los hombres del pasado. Esta frase de que todo, como dice, toda vida pasada fue mejor, bueno, no deja de ser una frase histérica. ¿Por qué? Porque se idealiza el pasado, solamente se ve lo bonito, lo agradable del pasado y no las cosas malas, ¿no? Como también sucede con estas frases de cuando una persona se muere, que solamente ven sus virtudes y se olvidan de los defectos, ¿no? Entonces, ese es un rasgo histérico o puede ser un síntoma histérico si esto mismo hace sufrir a la persona. Hay una predominancia femenina, la mitad de las mujeres van a ser histéricas, y la pregunta principal de la histeria o de la mujer es esta, ¿no? O de la histérica, ¿qué es ser mujer? Y la respuesta es que hay muchos tipos de mujeres o muchos roles de mujeres y son todos diferentes. Como sería madre, esposa, profesionista, hija, pareja, etc. Hay los que les vayan sumando.
Si la mujer sabe hacer todos los roles, no va a sufrir digamos, de histeria o de una problemática neurótica. El problema es cuando se queda con solamente un rol y solamente ese rol lo usa para todo, para relacionarse, digámoslo así, el rol de madre se va, obvio está que se usa con los hijos, por supuesto, pero si este rol de madre también se usa con el esposo, en la escuela, en el trabajo, con las hermanas, los hermanos y todos, y es la madre que está en todos lados y en todas partes, ahí podemos hablar que hay un problema histérico, hay un conflicto histérico que es el único rol que conoce la persona, quizás sea el único rol que le da placer y por esa razón es el único que usa. Entonces aquí estamos hablando de un conflicto histérico y por lo tanto, pues, esta persona se va a quejar de que su marido no la desea o no la ve como esposa, pues no, porque se presenta siempre como madre, ¿no? Si se acuerdan, en la televisión hay un personaje que es Doña Lucha, no sé si la ubiquen, ahí tiene un programa, creo, y que ese personaje solamente el rol de madre para todos lados, en todas partes se viste igual, entonces es el único que conoce, es el único que le da quizás ese placer, ese bienestar, ese respeto, pero son más los roles que tiene la mujer y que puede aprovechar para poder relacionarse con todos los demás, ¿no? Entonces, esa sería la ventaja de ser mujer, que puede tener muchos roles y los puede usar. Entonces, bueno, como les decía, muchos síntomas somáticos, digamos, estos chistes que usan del dolor de cabeza, dolor de estómago, que va y viene o aparece y desaparece el dolor, bueno, ese es un síntoma histérico. Como bien lo saben, el mecanismo de defensa es la represión y hay una angustia por pérdida del amor o de un ideal. Esto es por lo que sufre la histérica, el perder el amor, bueno, de alguien, en primer lugar, del padre en el Edipo, o de la madre, y posteriormente de la pareja, de los amigos, de quien pues, aparezca ahí la persona para que sea importante para ella. Entonces, por esto mismo, aparece otra vez la angustia por perder el amor o el ideal de ella misma, ¿no? o el ideal de ella hacia los otros, ¿no? De ser la más atractiva, la más inteligente, la más, lo que ustedes quieran, ¿no? Y algo también característico, un rasgo característico de la histeria es que existe una insatisfacción en el deseo y hay un carácter de insatisfacción en la vida, ¿no? Esta frase de nada es suficiente o siempre se va a querer más o se va a desear más o algo más es esta parte del rasgo histérico que si esto produce angustia se va a convertir en un síntoma histérico como tal, ¿no? Y hay muchas canciones, hay una canción de esta Natalia Lafourcade que así se llama, ¿no? Nada es suficiente para mí, algo así, dices, es el himno de la histérica y como tal. Y bueno, el caso de Freud, que me imagino ya lo conocen, que es el caso Dora, es el típico caso de histeria. Bueno, típicos hay en la sintomatología y el acto histérico o el histrionismo en la histérica es algo típico que se puede ver tanto en una crisis como un rasgo de carácter. No es que la persona actúe como si o esté mintiendo. Es una exageración, se puede considerar una exageración del afecto, que lo siente de más. Y ciertamente sí, hay que creerle porque es así como lo siente, ¿no? La segunda neurosis, que es la neurosis obsesiva, es una estructura clínica descubierta por Freud. Eso sí, a nivel de la historia, Freud es el primero que la describe, con ideas obsesivas como expresión de deseos reprimidos. Los síntomas obsesivos son puramente mentales y los síntomas compulsivos son acciones repetitivas o repetidas o cíclicas. Está muy próxima a la actividad psíquica ordinaria. Se puede cubrir o se puede disfrazar muy bien una neurosis obsesiva porque son cosas cotidianas, ¿no? En la pandemia, que se puso de moda lavarse las manos todo el día, digamos, eso le favoreció al obsesivo para tener un pretexto y para lavarse las manos, claro está,
y para ocultar sus síntomas, ¿no? Se ve como alguien muy pulcro y toda la cosa, pero realmente era un síntoma obsesivo, ¿no? Existe un conflicto contra el padre y contra la ley. El padre del Edipo, el padre de la castración. Aquí la afinidad es masculina, la mitad de los hombres van a ser neuróticos obsesivos, y los síntomas tienen que ver con las ideas contra el respeto, la ley, las figuras de autoridad, junto con ideas injuriosas, obscenas, escatológicas, delictivas o criminales, ¿no? Ir en contra de la autoridad, ¿no? Tanto sería esto que pasa en el fútbol de pelearse con el árbitro, con el presidente, con el gobernador, con la policía, con el jefe, ¿no? Con los maestros, todo esto es un rasgo neurótico obsesivo. Entonces, cuando produce problemas o cuando no se respeta esa ley, entonces, o cuando la ley incomoda, se puede hablar de esta neurosis obsesiva. El neurótico obsesivo también vive en un clima de duda sistemático, o sea, que siempre está presente una interrogación punzante, generadora de múltiples verificaciones insatisfactorias. Ok, bueno, hay una repugnancia con la expresión de autoridad, como ya les dije, y esta interrogación tiene que ver con estas deudas simbólicas o temas existenciales o temas con referencia a la muerte, a la filosofía, a la vida, si hay vida más allá de la muerte o cosas así por el estilo. Bueno, digamos, son como discursos, bueno, pláticas que no llevan a nada, pláticas inútiles, pero que al neurótico le fascinan, ¿no? Al neurótico obsesivo le fascinan. Entonces es algo típico que aparezcan en en su discurso esto si hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ganan los nazis la guerra? ¿Qué hubiera pasado si lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí como tal, si México es potencia, cosas así por el estilo, bueno, es algo característico, son discursos, pláticas que no llevan a nada, y bueno, ese es el buscar el placer en el pensamiento, es algo característico del obsesivo, pensar estos temas sin importancia, ¿no? Como dicen, la inmortalidad del cangrejo es un tema neurótico obsesivo. Su mecanismo de defensa, aparte de la represión, es el aislamiento y la anulación retroactiva. Hay una angustia ante el superior y ante la ley. Hay un deseo imposible de satisfacer que se va a manifestar en la búsqueda de la perfección. El obsesivo busca la perfección, pero es imposible el satisfacer este deseo. Entonces, como dice, se obsesiona con la perfección, aunque nunca se pueda conseguir, ¿no? Pero es su ideal, siempre seguir ideales imposibles de hacerse, por lo mismo de que, bueno, en la mente sí se puede, y en la realidad, obvio que va a ser algo completamente diferente, ¿no? Entonces, si la perfección le produce angustia a la persona, bueno, al neurótico obsesivo, ya estamos hablando de la patología como tal. Los casos típicos de Freud, que es el hombre de la rata y el hombre de los lobos, ahí también que tienen todas las características y los rasgos obsesivos. Bueno, síntomas obsesivos que ya conocen: exceso de orden, control y limpieza. Y cuando no se consigue esto, va a producir angustia, y esto ya estamos hablando de una crisis neurótica como tal. Que esto también lo podemos ver en la histeria, digamos, se pueden combinar porque no deja de ser, a fin de cuentas, una neurosis. La tercera variante de la neurosis es la fobia. Este es un ataque de pánico ante un objeto, un animal o una disposición de espacio. Puede aparecer durante la primera infancia y la adultez. Se puede quitar, esto es lo que quiere decir, pero otra vez vuelve a aparecer. Hay una angustia por castración simbólica, que a fin de cuentas es la separación del ser amado. Si hay una amenaza de separación o una amenaza de perder el amor, la persona puede tener un ataque de fobia o padecer una crisis fóbica. Aquí se proyecta la angustia interna al mundo externo, ¿no? O al objeto externo o al animalito externo. Ahí está. El caso típico es el pequeño Hans o Juanito, el caso Juanito, que le tenía miedo a los caballos, ¿no? Y bueno, Lacan dice que el objeto fobígeno sirve para ocultar la angustia fundamental del objeto. ¿Sí? El objeto fóbico, fobígeno, lo que hace es desplazar
la verdadera angustia, el verdadero objeto edípico, y lo va a depositar, lo va a proyectar en, bueno, en un animal, una serpiente, una rata, qué sé yo, ¿no? Ahí, lo que esté a la mano lo va a poner así, lo que sea popular en la región de la persona. Por esa razón no hay fobias, digamos, a los tiburones, ¿no? Porque pues, aquí en la ciudad pues, no hay tiburones, así que nadie le va a temer o va a tener pánico a los tiburones, pues porque pues, aquí no hay por las calles, ¿no? Bueno, y todas las variantes, bueno, las arañas también. Muy bien. Dejamos las tres neurosis y ahora continuamos con la psicosis. La psicosis en plural, porque son cuatro, pero bueno, tienen también sus generalidades, que son estas. Dice, existe una pérdida de la realidad con una regresión de la libido sobre el yo y la creación de delirio y alucinaciones como tentativa de curación. César. César, tu micrófono. ¿Ya me Ah, escucha? eso, muy bien. Sí, ya. Hola, hola, profe, buenas tardes. Oiga, Buenas. solo para puntualizar, entonces, neurosis son tres las que vimos y psicosis serán cuatro. Correcto, muy bien. ¿Sí? Va, solo para puntualizar, gracias. Y ya tenemos 7 diagnósticos, ¿sí? Los primeros 7 diagnósticos. Entonces, bueno, ahí está presente. Ahí déjenme. Ya. Muy bien, entonces ya llevamos 3 diagnósticos y ahorita vamos con otros 4 que son la psicosis. El mecanismo de defensa de la psicosis es la forclusión. Si el mecanismo de defensa de la neurosis es la represión, aquí su mecanismo es la forclusión, o sea, la ruptura de la represión. El caso freudiano, el presidente Schreber, que me imagino ya lo conocen, ya lo han visto, la psicosis es la enfermedad más narcisista que existe. Todas las enfermedades son narcisistas porque tienen que ver con la persona, ¿no? Es el malestar de la persona y que a la persona le pase, se enferme, no deja de ser un rasgo narcisista, ciertamente, pero la característica de la psicosis es esta, que es la enfermedad más narcisista que hay, porque todo se concentra en la persona, ¿no? Todo le pasa a la persona, los delirios, las alucinaciones tienen que ver con la persona. Y la segunda enfermedad más narcisista es la depresión, ¿no? Todo lo malo le pasa a la persona, ¿no? A nadie más que, bueno, a ella o a él. Hay 3 síntomas típicos de la psicosis, que son alucinaciones, delirios y pérdida de la realidad. Si estos 3 síntomas se unen o están juntos, estamos hablando de una crisis psicótica. Y como Freud lo comentó en su momento, como él lo dijo, primero en el libro de Construcciones de Psicoanálisis, en el 37, 38, dice, el todo delirio es una recuperación, un intento de recuperación de un vínculo perdido, y toda alucinación es un intento de recuperación de un objeto o persona perdida. Como aparece aquí al principio, ¿dónde me quedó el mouse acá? Dice, son tentativas de curación. ¿Esto qué quiere decir? Que en el delirio y las alucinaciones vamos a encontrar la cura del paciente. A nivel de interpretarlas y de reconstruirlas, es ahí lo que nosotros buscamos para poder entender por qué razón el paciente se enfermó de su crisis psicótica. Entonces son tentativas de curación. ¿Por qué son tentativas? Porque el yo está escindido y por esa razón no puede hacer un buen trabajo de curación, sino que en esta tentativa de curación lo que va a hacer el psiquismo es enfermar a la persona con estos síntomas. Muy bien. Los 4 delirios que existen, solamente hay 4: persecución, erotomanía, celotipia y grandeza o megalomanía. Y estos 4 son cíclicos, siempre están presentes en la persona. Va apareciendo uno, luego aparece otro y otro, pero por lo regular van de forma continua. O siempre están en la crisis psicótica, quizás aparezca más uno que otro, pero los 4 van de la mano y siempre aparecen los 4 en la crisis psicótica. El delirio de persecución, lo que quiere decir, su interpretación es que no hay amor del otro, hay odio y la típica frase que me quieren matar. El delirio de erotomanía, todos me aman, todos quieren conmigo. Eso es un delirio de erotomanía, que todo el mundo ama a la persona.
El delirio de celotipia es la envidia de la capacidad de la pareja de que ella o él sí pueden amar y él o ella, bueno, el paciente no. Y el delirio de grandeza es ser tan importante, pues que todo el mundo lo va a voltear a ver, ¿no? No deja de ser parte del narcisismo patológico. Me imagino yo, bueno, si no han escuchado personas con crisis psicóticas o en los hospitales psiquiátricos o bueno, ahí en la calle, qué sé yo, que dicen que hablan con el presidente. Bueno, en mis tiempos decían que hablan con el presidente Bush y Obama y no sé qué tanta cosa. Dices, bueno, pues ya sabemos que no, está en un psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, eso es el delirio de grandeza. Déjenme ver. César. Tu micrófono. No, profe, no sé cómo quitar la manita. No, Ahora no pregunté. ok, ok, no hay problema. Está bien, deja ver si lo puedo quitar yo. Ya, listo, ya está. Vaya, gracias. Ándale, ¿de qué? Muy bien. Entonces, ya llegó alguien acá. Ok, entonces son esos 4 delirios que siempre aparecen en la crisis psicótica y siempre van a estar presentes, ¿no? La psicosis se puede considerar un conflicto entre el yo y el mundo exterior. Hay algo en el mundo exterior del psicótico que tiene un conflicto con una persona o con algo, y por esto mismo es que va a forcluir esa persona o ese mundo, y el problema es que al borrar a la persona, borra todo el mundo. Entonces, bueno, no hay esa distinción de que tengo problemas, como lo hace el neurótico, tengo problemas con alguien, pero yo sigo en el mundo y veo el mundo bien, pero aquí se juntan los dos, ¿no? Esa persona que me cae mal vive en este mundo, entonces para borrar a esa persona voy a borrar el mundo. Y eso es lo que hace la crisis psicótica, ¿no? Que la persona vive solamente en el mundo interior y se desprende del mundo exterior, ¿no? Por esa razón la gravedad de la psicosis. Y otra característica fundamental en el discurso psicótico es esta, que es la certeza psicótica. El psicótico, así como el neurótico duda, siempre lo presente es el dudar. En el psicótico, sí lo dije bien, ¿no? En el neurótico lo principal es la duda, siempre está presente. En el psicótico siempre está presente la certeza. Lo que dice es, ¿no? Si vio un cocodrilo volador, lo vio y punto, ¿no? Si vio al demonio, lo vio y no hay forma de decir que no es cierto eso que dice. Entonces, característica de la psicosis, la certeza psicótica, ¿no? Que sus alucinaciones y delirios son verdaderos para él y nadie lo puede negar. Un típico psicótico, bueno, Van Gogh, me imagino yo que ya vieron su película o sus varias películas que tiene. Y algo característico de la psicosis, bueno, ahorita que apareció Van Gogh, es que los tipos de psicosis se va, es progresiva. Digo, una persona con paranoia, si avanza su paranoia o su psicosis es muy prolongada, se va a convertir en esquizofrénico. O digámoslo así, una psicosis bipolar, si no se atiende, va a empeorar a una psicosis paranoica. Y si la psicosis paranoica no se atiende, va a empeorar a una crisis esquizofrénica, a una psicosis esquizofrénica. Y al final, si no se atiende bien esta esquizofrenia, va a derivar en una crisis psicótica o en una catatonia, ¿no? O con síntomas catatónicos, ¿no? Cuando un psicótico no se atiende, va a ir empeorando la psicosis. Pero cuando un psicótico toma terapia, bueno, tantos medicamentos, en la psicosis sí se requieren los medicamentos para que mejore bien el paciente, pero aparte su terapia, entonces esta va a ir progresando a ser más funcional. Si llega, por lo regular, a la terapia llegan más paranoicos que esquizofrénicos. Si el paranoico llega a terapia, lo que se espera es que tenga una psicosis bipolar funcional. Entonces, eso es lo que se buscaría. Digo. En la esquizofrenia, si llega alguien esquizofrénico, bueno, hacer el funcionamiento paranoico y luego el bipolar. En los niños, que es donde vemos el autismo, lo que se busca es que progrese su psicosis o su funcionamiento psicótico
Sería de un funcionamiento autista se vaya a un funcionamiento esquizofrénico, luego paranoico y luego bipolar, que es la psicosis más funcional, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que se hace, lo que sucede cuando hay terapia y lo que sucede cuando no hay terapia con los pacientes psicóticos. Su discurso es narcisista en el sentido de que todo lo bueno, todo lo malo le pasa al psicótico como tal, ¿no? No hay una persona más importante más que él o ella, pues. A diferencia del neurótico, que el neurótico lo más importante es el otro, ¿no? El que tiene el amor o el que le da el amor. Aquí no, es la propia persona y todo gira alrededor del paciente. Su mecanismo de defensa, ya lo dijimos, la forclusión, que es la ruptura de la barrera de la represión. Si se rompe la represión, se rompe el psiquismo y va a estar todo conectado, el interior con el exterior, y por esa razón aparecen las alucinaciones y delirios. Lo que está dentro se sale hacia afuera y se ve como algo que está desde el mundo exterior, y lo que está en el mundo exterior se ve como una alucinación, una fantasía del paciente. Muchas veces los pacientes psicóticos, cuando inician su terapia o psicoterapia o psicoanálisis, creen que el analista es un producto de su imaginación, hasta que ya poco a poco se dan cuenta de que el analista existe independientemente de ellos, ¿no? Algo característico de lo que pasa al ver pacientes psicóticos. La primera psicosis, que es la psicosis autista, es el caso más grave de psicosis. Aquí no hay un yo estructurado ni objetos internos. Si no hay yo ni hay objetos internos, quiere decir que no hay otros y no hay objetos externos, ¿no? Tiene un yo petrificado sin nada en el interior. Es un niño ligado completamente a su madre, casi como una parte del cuerpo de la madre. En su discurso no necesita decir nada, puesto que la madre habla por él y tiene una capacidad de hablar casi nula, ¿no? Es un niño alienado, no metaforizado. Esto quiere decir que no se ve como sujeto o no se creó un sujeto. Y aquí, utilizando la teoría de Lacan del espejo, del estallido del espejo, cuando un autista se ve a un espejo no ve nada, porque no tiene yo, entonces no puede ver ni su yo, ni su imagen, ni lo que hay alrededor. Es un espejo vacío cuando un niño autista, bueno, primero un niño autista, se ve en el espejo. Si el niño no recibe terapia antes de la adolescencia, ya no se le va a quitar la psicosis. Entonces, por esa razón, la importancia de diagnosticar a un niño autista para que inicie su terapia y pueda avanzar lo más que se pueda. En términos, bueno, de los autores que han estudiado el autismo, está Bruno Bettelheim, y él dice que, digamos, 1 de cada 3 niños sí sale del autismo, sí se mejora su autismo, porque la psicosis no se cura, se mejora, y sí se hace funcional, ¿no? Y también algo característico, que también con esta enfermedad hay confusión y hay problemas tanto con la psiquiatría y la parte social, que estamos hablando de 2 autismos diferentes. Para la psiquiatría, el autismo no es psicosis, es un problema del desarrollo. Para la psicología igual, es otra, no es psicosis, y también es un término que también se usa a nivel popular, fuera del ambiente fuera del ambiente de salud mental, y las personas utilizan también la palabra autismo para decir otras cosas completamente diferentes, ¿no? Alguna vez una señora me decía que su hijo era autista, y pues su hijo iba a una escuela común, hablaba y jugaba. Dice, pues ¿de dónde sale el autismo? Pues de que era muy callado. Dices, bueno, eso no es autismo, ¿eh? Pero bueno, para que vean que aquí hay que tener cuidado con respecto a saber con quién se está hablando, para saber qué autismo es el que estamos, de qué autismo estamos hablando. Si es el nuestro, la psicosis, o si es las otras psicosis que existen, ¿no? La siguiente psicosis, que es la esquizofrénica o esquizofrenia así en general, es una psicosis con trastornos del lenguaje, neologismos y alucinaciones más que delirios. Aquí habrá más alucinaciones que delirios. Hay un desprendimiento de la libido del mundo exterior y su regresión hacia el yo. Bueno, como en toda psicosis, ¿no? Un cuerpo despedazado se da antes de la fase del espejo, y
uno habla y se ve en el espejo como tiene su yo. Si aquí el yo está fragmentado, el lenguaje va a estar fragmentado también. Quiere decir que la persona no se le va a entender, aunque hable español, va a utilizar mal las palabras y la sintaxis, y simple y sencillamente, aunque hable español, no se entiende lo que dice, ¿no? Y hay lenguajes de órgano también, en el amplio sentido de la palabra, tanto a nivel de lo psicosomático, pero también a nivel de que la persona va a decir que sus partes de su cuerpo hablan, no pueden hablar, o se manifiesta, ¿no? O no hay, ¿no? Como pasaba con el presidente Schreber, que decía que no tenía esófago, ¿no? Bueno, yo imagen, fragmentados o escindidos, y la imagen del espejo, cuando un esquizofrénico se ve en un espejo, se ve como nosotros nos vemos en un espejo roto, ¿no? Toda la imagen está fragmentada como tal. Y el yo está exactamente igual. La siguiente psicosis, que es la paranoia o la psicosis paranoica, que es como la más común de la psicosis, y son los pacientes que llegan más a terapia psicoanalítica, la paranoia. Es una psicosis característica por los 4 delirios de persecución, megalomanía, erotomanía y celotipia. Queda atrapado entre el yo ideal, entre el yo del pasado y el ideal del yo, pues hace el yo del futuro. Hay consolidación en la fase del espejo, pero no hay más allá del espejo, solo se ve a sí mismo. Cuando un paranoico se ve en el espejo, solamente ve su imagen, sin nada más alrededor, todo lo demás está oscuro. Y es esa imagen la que lo sigue en sus delirios. Es el yo sin nada a su alrededor. Es una restitución de un lazo de amor que por lo regular va a ser con el padre. Algo también característico de los delirios es que quien persigue a la persona siempre es de su mismo sexo, ¿no? Si es hombre, siempre lo va a perseguir otro hombre, que sería un sustituto del padre. O si es mujer, siempre la va a perseguir una mujer, que es la sustituto del mal padre o de la mala madre. En vez de represión, hay el agujero de la forclusión. En fin de cuentas, aquí sigue apareciendo el mecanismo de defensa de la forclusión. Bueno, psicosis hay de populares, tanto el de Jack Nicholson en El Resplandor, la película, y bueno, el Motel Bates, o también la película de Psicosis de Hitchcock, bueno, está basada en esto, hay un típico psicosis, ¿no? Casos de psicosis. La última de la psicosis, la 4, es la psicosis bipolar o psicosis maníaco-depresiva, como le quieran llamar, está bien. Es una psicosis con episodios de manía y o episodios depresivos con o sin intervalos de aparente normalidad. Estos intervalos de los síntomas pueden ser de días, de semanas o de meses, que se quita, otra vez vuelve. Puede ser que alguna vez tuve un paciente bipolar que 6 meses del año estaba bien, tenía su periodo maníaco y funcionaba bien y hacía muchas cosas y trabajaba. Y los otros 6 meses del año se deprimía y no salía y se gastaba todo el dinero que había hecho en el semestre anterior. Y bueno, así era su vida, a lo largo de toda su vida, así era, ¿no? 6 meses maníaco y 6 meses depresivo. Pero hay que ver en el paciente, cuando llega un paciente bipolar, hay que saber su ciclo, hay que investigarlo para saber cómo es su ciclo y saber que cuando empiece el episodio maníaco, no quiere decir que el paciente ya se alivió, que eso es lo que hace, tanto el paciente lo ve como sus familiares y dicen, ya se alivió, ya está bien, ya trabaja y todo, pero no deja de ser parte de su enfermedad. Entonces, estos ciclos en terapia, lo que se tiene que hacer como objetivo terapéutico es disminuirlos lo más que se pueda para estabilizar al paciente. Sus síntomas melancólicos va a ser cuando aparece la queja, el odio, la acusación a sí mismo, el silencio en su discurso, y es cuando se reduce a puro objeto como tal, ¿no? Muy diferente los síntomas maníacos, bueno, hoy está que son todos los contrarios, hay fuga de ideas, se confunde con el ideal del yo, tiene una lengua desatada que no le para y habla más rápido que sus ideas, ¿no? Se convierte, el bipolar va entre el ideal del yo y el objeto, ¿no? Ideal del yo objeto, entonces eso genera una gran inestabilidad en el paciente. Hay un conflicto patógeno entre el yo y los afectos o sentimientos. No los controla y no los entiende. Hay que ver esta parte de que el paciente bipolar
no sabe utilizar sus afectos, sus sentimientos, y no entiende por qué aparecen y por qué desaparecen. Nosotros entendemos que un afecto aparece porque hay una causa y un afecto que va a ser el efecto, pero el paciente solamente los vive sin saber por qué está contento, sin saber por qué está triste, y eso es lo que hay que también ver en terapia para que el paciente los pueda entender por fin sus afectos y los pueda dominar, ¿no? En la imagen del espejo hay un yo, hay un mundo exterior, pero el problema es adentro, que no tiene límites en los sentimientos. El diagnóstico diferencial que se tiene que hacer con el paciente bipolar es el paciente border, que estas dos enfermedades se parecen mucho a nivel de la clínica. Entonces hay que hacer el diferencial de que si es bipolar o si es border. Ahorita vamos a ver el border para que vean que se parece mucho. Aunque bueno, en teoría digamos, están bien estructurados, bien limitados, pero en la práctica se borra estas diferencias y hay que poder hacer la distinción. Muy bien, el fronterizo, border o limítrofe es exactamente igual, ahí tiene muchos nombres esta patología. El caso límite se define como un intermedio entre una estructura neurótica, psicótica y perversa. Tiene de las tres estructuras. Y también hay que hacer el diagnóstico diferencial, aparte de una psicosis bipolar, de una neurosis grave y de una psicosis leve. Son pacientes bien adaptados socialmente, pero con relaciones afectivas inestables, marcados por la dependencia, o sea, que hay una gran codependencia y una manipulación agresiva, tanto de ellos como para ellos. Entonces, son personas inestables, tienen una vida común, pueden tener pareja, trabajo, estudios, etc., todo lo que ustedes quieran, pero siempre tienen muchos conflictos en ellos por esta inestabilidad que tienen. El fronterizo se defiende de una depresión crónica, de una depresión infantil, de toda la vida lo acompaña, y sus sentimientos típicos son de soledad, vacuidad, de vacío y de aburrimiento. Su discurso, que va a ser muy diferente a los que hemos visto, es un discurso agresivo para todos y para él mismo. Él agrede a todo el mundo, incluyendo al terapeuta, y también se agrede a sí mismo, ¿no? Se entendería que uno va a agredir a los otros y no a uno, pero en este caso, el paciente border también se agrede a sí, y solamente esta estructura se agrede a sí misma, ¿no? También algo como diagnóstico diferencial, esa parte de que si se ofende a él o si se agrede a él, en lo verbal, por supuesto, estamos hablando de un paciente border. Bueno, más características. No, hay disminución de la culpa, no, pueden no tener culpa y son sujetos activos, digamos, eso es algo que les ayuda, que sean personas activas. Y su principal característica es la siguiente, que es el acting out. Y son frecuentes, el problema es que son frecuentes. Uno puede tener un acting out de vez en cuando, una vez al mes, pero los fronterizos lo tienen, bueno, si no diario, cada semana o muy frecuentes, que les producen inestabilidad social, profesional y afectiva, ¿no? Tienen conductas de autodestrucción a través de impulsos suicidas, accidentes y abusos de sustancias. Es la estructura que va a tener más intentos suicidas, accidentes y los vamos a ver muchos en los toxicómanos, ¿no? La mitad de los toxicómanos son border. Existe una confusión entre lo interno y lo externo, sin o con una pérdida diferencial entre el yo y los otros. A veces sí está claro lo que son ellos o lo que piensan ellos y lo que piensan los otros, en ocasiones no. Hay una confusión total de las ideas de los otros, los deseos de los otros y de ellos, o de ellos mismos como tal, que se ven no como una persona, como un sujeto, sino como varios sujetos que conforman la unidad. Bueno, en los casos graves, pues. Hay una renegación de las emociones y desvalorización del objeto. Su conflicto van a ser, por supuesto, con los límites. Todos los límites o la gran mayoría de los límites son ambiguos. El paciente border tiene esta característica patológica, por supuesto, que no sabe bien distinguir entre placer y dolor,
entre el yo y los otros, entre lo bueno y lo malo, entre lo moral o lo inmoral, entre qué es un amigo y qué es un enemigo, se lo va a poner como contrario. Y algo también característico del paciente border es que se queda con parejas y amigos que le hacen mal y se aleja de parejas y de amigos que le hacen bien, ¿no? Todo lo contrario a la realidad o a como debe de ser, es lo que hace el fronterizo, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, algo muy característico del border, hay que empezar a corregir o a establecer los límites para que la persona los conozca y los empiece a utilizar de la manera correcta, ¿no? Digo, si puede distinguir por fin placer y dolor, o amigos o personas que le hacen daño, entonces ya es un gran beneficio para él y ya puede tener una vida más funcional neurótica, un funcionamiento neurótico para que le vaya bien en la vida. Bueno, pasamos a otra psicopatología, que es la melancolía o depresión. En psicoanálisis se quedó el término de melancolía, que es el clásico, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial se llamaba melancolía, ya después lo cambiaron a depresión, como la conocemos ahorita, pero en psicoanálisis es la misma enfermedad, ¿no? Es un síntoma, los síntomas depresivos, que son muy característicos, bueno, una modificación profunda del humor en el sentido de la tristeza y el sufrimiento moral, ¿no? Una correlativa, un desinterés de toda actividad. Hay una afectación profunda del deseo, hay una pérdida del yo mismo, hemorragia de la libido, con una pérdida de objetos, por supuesto, inhibiciones en el yo y autorreproches. Como la describe Freud, cae la sombra del objeto en el yo, ¿no? Detrás de una depresión o melancolía, ciertamente hay una gran tristeza y atrás de esa gran tristeza hay un gran odio a ese objeto que se perdió. Algo también hay que entender esto para la terapia, porque todo paciente depresivo que llegue a su terapia ciertamente va a llegar con una gran tristeza. Conforme vaya avanzando la terapia, se va a ir quitando esta tristeza y va a aparecer este gran odio. Y eso quiere decir que vamos a, digámoslo así, lo voy a poner de esa manera, como a la mitad de la cura del paciente, cuando por fin puede expresar este odio que lo tenía guardado. Todo paciente melancólico prefiere tener tristeza que expresar su odio. Y por esa razón, bueno, a fin de cuentas son las dos caras de la misma moneda, tristeza y odio. Entonces, bueno, a nivel de la terapia, se tiene que aparecer el odio para que la persona empiece a continuar su cura, pues, o a buscar su mejoría, ¿no? ¿Cómo se da el proceso de depresión? Bueno, toda depresión va a iniciar con una pérdida en el mundo exterior, puede ser de una persona, puede ser de un ideal, puede ser de un objeto. Esta pérdida se tiene que convertir en un duelo no resuelto, un duelo patológico, para que se dé la depresión. Esta sería la dialéctica de la depresión. No puede haber depresión sin duelo patológico y sin pérdida. Quizás la persona se le haya olvidado qué fue lo que perdió, o sea, desde la infancia que perdió algo y desde la infancia tenga este duelo patológico. Entonces, bueno, hay que investigarlo en terapia, pero siempre es la razón de la depresión, ¿no? Esta pérdida y este duelo patológico. Algo característico de una persona depresiva o deprimida, pues, se ve, digámoslo así, bueno, a lo lejos quién es depresivo y quién no, ¿no? Otra psicopatología que son las enfermedades psicosomáticas. Ya dejamos la depresión y ahora nos vamos con las enfermedades psicosomáticas, los famosos psicosomas. Son enfermedades o síntomas físicos repetitivos y crónicos, como sería el asma, las alergias, la rinitis, la gastritis, la colitis, la migraña y todas las itis hay que conozcan. Algo característico es que las enfermedades psicosomáticas son las mismas en psicoanálisis y en medicina. Son exactamente las mismas. Si ven un libro de medicina y ven enfermedades psicosomáticas, exactamente las mismas que las psicoanalíticas. Su mecanismo de defensa es la desafectación
quitar el afecto, bueno, sería como tal, pero también se puede definir como defecar el afecto que afecta en el cuerpo y esto va a hacer que lo enferme, ¿no? Se va a usar el cuerpo como basurero, ahí como tal, ¿no? Como nica o como baño, como ustedes le quieran llamar. La somatización se da por desafectación. Hay una afectación al tejido, el tejido o el cuerpo aparece ahí la enfermedad, a diferencia de la conversión histérica o neurótica, que se da por represión y esta solamente va a afectar la función. Esa es la gran diferencia de somatizar y de la conversión. La somatización afecta el tejido y la conversión solamente afecta la función. Quiere decir que el tejido o la parte del cuerpo va a estar bien sin mayor problema, pero la persona no va a poder mover, digamos, en el brazo que se le enchueca, lo va a poner de esa manera, y eso estamos hablando de una conversión, pero cuando ya se pone roja, ya hay granitos y todo lo que ustedes quieran, ya es una somatización. También aquí se incluyen las enfermedades agudas y crónicas, tanto puede ser trastornos de la alimentación, también ahí tienen una parte de la diabetes, la hipertensión, el cáncer, las enfermedades renales y hepáticas, bueno, todas las crónico-degenerativas se pueden explicar por medio de teoría psicoanalítica y se busca su causa para poder mejorar a la persona o al paciente. Una enfermedad psicosomática quizás no se cure, como sería la diabetes o hipertensión, pero sí hace que la persona se enferme menos o tenga menos síntomas o se enferme de las crisis lo menos en el año. Digamos, si tenía una crisis al mes con terapia, puede ser que la persona solamente se enferme 2 veces al año, ¿no? Y para eso, para estas personas es una gran mejoría tener una vida lo más sana posible y lo más estable posible, ¿no? Entonces, las enfermedades psicosomáticas sí se puede hacer mucho en terapia psicoanalítica con ellos. Los dolores. Muy bien. Otra de las psicopatologías es la perversión sexual, conocidas como filias o parafilias. Ahí también le van cambiando el nombre, bueno, a nivel de la psicología y de la psiquiatría, les cambian el nombre, ¿no? Preferencias sexuales, creo que ya se llaman ahorita. En psicoanálisis se quedó el nombre desde siempre, perversiones sexuales, y es el término que siempre van a encontrar en los libros. Su mecanismo de defensa es la renegación de la castración. Esto va a hacer que el perverso use la ley cuando le convenga. Cuando le convenga la usa, la respeta, y cuando no, la quita, ¿no? Renegación quiere decir repudiar, desmentir o renegar la ley social. Y si reniega la ley social, quiere decir que va a crear su propia ley para poder hacer y deshacer. La renegación se puede también definir como negar 2 veces, negar la negación, que es negar la falta, o negar la castración. Eso esa es la definición de renegación, negar la castración. Prefiere el goce de la perversión o el goce sexual que el placer el placer común de la relación sexual neurótica. Algo característico del perverso es que él busca el goce, no busca el placer. El neurótico sí busca el placer, el perverso busca el goce. Las perversiones comunes, que son, bueno, el voyerismo, exhibicionismo, transgénero, bisexualidad, sadismo, masoquismo, bueno, todas las que han visto por ahí, esas son. Pero el problema del perverso es que el perverso se considera un esclavo de su perversión, puesto que no puede salir de ella y no puede encontrar el goce fuera de su perversión. Por esa razón, son los que más sufren, lo voy a poner de esa manera, en el ámbito sexual, porque para encontrar una pareja con su perversión opuesta, a veces es muy difícil el encontrarla. César. Profe, disculpe, mencionó goce y placer. Sí. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Sí, claro. En psicoanálisis, goce, placer y dolor son cosas completamente diferentes. Como bien lo saben, el placer es algo que produce bienestar, es algo agradable para la persona. Igual, comerse un helado va a producir placer, ver una película, placer, todo lo que ustedes
conocen que la persona disfruta. El dolor, que sería lo contrario al placer, que es algo que le produce un malestar a la persona, una incomodidad, y obvio está que lo va a rechazar, ¿no? Pero el goce se puede definir como dos sentimientos a la vez, dos sentimientos contrarios a la vez. Esto quiere decir, goce es sentir placer y dolor al mismo tiempo. Eso es el goce y es patológico. Todo goce es patológico. Y el problema es que el goce lo podemos ver, digamos, es común aquí en México, cuando las personas comen con salsa picante o con chile, todo, y les pica, obvio está, sienten dolor al comer, eso estamos hablando de goce. Esto no puede ser que algo placentero a la vez tenga dolor, como pasa en el sadomasoquista, que es el típico ejemplo de placer y dolor al mismo tiempo. El sadomasoquista no se contenta con el placer, sino aparte tiene que añadir el dolor, un sentimiento, un doble sentimiento y un sentimiento contrario para sentir este goce. Entonces, ese es lo característico del perverso, que no se contenta con el puro placer, sino que siempre le va a añadir algo más, aunque sea contrario a. Va, profe, ¿Sí? un muy buen ejemplo. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, siempre hablar de goce, estamos hablando de la patología, ¿no? O sea, algo así como común, como les dije, o como en México aquí, que solamente existen los dulces enchilosos, que es una contradicción. Bueno, es goce. ¿Cómo puede haber dulces, ¿no? Con picante o chilito, como le quieran llamar? Dices, eso, pues, solamente una mente perversa se le ocurrió, y bueno, fue aquí mexicano, ¿verdad? Para acabarla. Entonces, bueno, eso o es uno o es otro, ¿no? O es dolor o es placer, pero no tienen que estar los dos al mismo tiempo, sino es goce. Y el problema del goce es que todo goce va a producir enfermedad. Igual toda comida picante va a producir gastritis o colitis, o la persona siempre se va a enfermar. ¿Qué necesidad hay de enfermarse, de comer cosas, bueno, comunes o sanas, y todavía empeorarla, lo voy a poner así? Eso ya estamos hablando de goce. Y el discurso típico del perverso sexual, o del perverso en general, es que su discurso es sexualizado y está siempre lleno de chistes o comentarios sexuales o de doble sentido, como dicen, ¿no? O como dicen, chistes rojos, chistes así pelados, como lo quieran llamar. Es algo característico en el discurso perverso, ¿no? Que por lo regular el perverso tiene la característica que seduce, que es atractivo, que cae bien a las personas, por eso mismo de que está transgrediendo la ley o la moral. Entonces, a muchas personas se les va a hacer muy atractivo una persona que, digámoslo así, insulta por medio de chistes o critica por medio de los chistes. Y bueno, comentarios así, humor negro, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, a veces, bueno, no deja de ser un discurso seductor también, pero bueno, obvio está. ¿Cuál es la diferencia entonces con el neurótico? El neurótico tiene un límite, el perverso no. Él se va de calle, como dicen. Algo más del perverso. La renegación, bueno, como vimos, cómo se genera la renegación, su mecanismo de defensa, es el mecanismo psíquico por el cual todo niño se protege de la amenaza de castración, la ausencia de pene en la niña, en la mujer y en la madre, y cree por un tiempo de la existencia del falo materno. Características de perversiones, bueno, el fetichismo se explica como la necesidad de un objeto externo para llegar al orgasmo, el travestismo, aparentar la figura de la madre fálica, o una madre o una mujer no castrada, el exhibicionismo, muestra lo que tienen las mujeres para producirle susto, como a él le produjo susto en la infancia, ¿no? El niño exhibicionista se generó su perversión porque se asustó al ver a la madre castrada, y por esa razón ahora le va a pasar. Algo característico del exhibicionista es que todos son hombres y siempre va a asustar a mujeres, ¿no? Entonces es la venganza del niño hacia la mujer mayor o hacia las mujeres, porque lo asustaron primero él y ahora a él le toca asustar a las mayores, pues.
El voyerismo es una mirada que sobra, no deja de ser un triángulo amoroso, y por lo regular el voyerista fue un niño que espiaba a sus padres en el acto sexual, ¿no? Y el sadomasoquista, típico, se busca el dolor, ya que el placer no basta, ¿no? Es placer y dolor para llegar al orgasmo, pues lo voy a poner de esa manera. ¿Y cómo crear a un hijo perverso, un hijo perverso sexual? Con el único requisito que es tener una madre fálica. Solamente las madres fálicas crean perversos sexuales o niños perversos, pues, o la estructura perversa. Y por lo regular, si hay una madre fálica, habrá un padre débil ausente, como pareja, ¿no? Eso, digamos, siempre va a suceder. Siempre, digamos, si alguna vez llega, bueno, los perversos sí llegan a terapia, pero no llegan por su perversión, llegan por depresión, por alguna herida narcisista. Entonces llegan, se van a enterar de su perversión ahí después de 2 sesiones o 3 sesiones, y se van a encontrar de que en su historia su madre era una madre fálica o castrante, o la famosa madre cocodrilo, o la mandona, o la que tenía los pantalones, algo característico del perverso sexual. Bueno, hay un diván tipo Aladino, por si les gusta, y también los venden. Bien, la siguiente psicopatología, que es la perversión social, que es una variante de la perversión sexual, que en ocasiones no tiene nada que ver, digamos, la perversión sexual con la perversión social, pueden ir independientes, a veces se unen, a veces no, pero bueno, se considera también una psicopatología. Aquí el perverso social daña moralmente a las personas, sus bienes, a su vida y o sus pertenencias, ¿no? Todos los estafadores que tanto ven, bueno, en la calle o ahí en el centro, o las llamadas telefónicas que quieren sus datos de teléfono, digo, de tarjetas, son estafadores, son perversos sociales, son, bueno, los delincuentes y criminales, bueno, los delincuentes aquí entran, los criminales ya estarán de la parte de la psicopatía, que ahorita la vemos. Entonces, bueno, a esto me refiero con este daño moral a las personas, ¿no? Por lo regular, quitarles su dinero. Actúan con dolo y maldad, y saben ellos que están haciendo daño. Las perversiones sociales se dividen en dos, activas y pasivas. La perversión social activa es el mitómano, que por lo regular es el estafador, el perverso narcisista, el cínico político, el psicópata moral o el exhibicionista moral, ¿no? El exhibicionista moral es aquel que quiere que lo vean en la calle, ¿no? El que le sube a todo el volumen de la radio, de la televisión, bueno, depende, a su carro o en su casa, quiere ser visto, como sea, ¿no? Entonces utiliza todo eso para molestar a los otros y para que lo vean a él, ¿no? O viste muy acá con joyas y no sé qué tanta cosa. Entonces, bueno, ese es un exhibicionista social. Las perversiones pasivas es un falso yo, que aquí entran, bueno, los border, por supuesto, un masoquista moral, un ludópata y el voyerista social. Este voyerista social lo vemos muy comúnmente, que son todas las personas que están alrededor de un accidente, ¿no? O de cuando hay algo, digamos, acá en el centro de Guadalajara, hace rato que no voy, pero me imagino que todavía existen, que son los que venden ahí productos milagro, ¿no? Que ahí ponen una víbora, algún reptil ahí para que la gente lo vea, y hay el grupito de gente que está ahí para verlo, ¿no? Pues, ¿qué hace ahí esa gente? ¿No tiene algo mejor que hacer? Pues no, definitivamente no. Pero se consideran voyeristas sociales, o sea, son perversiones pasivas que no hacen otra cosa más que, bueno, estorbar, lo voy a poner de esa manera, ¿no? Las víctimas del perverso social activo, bueno, son los yo débiles, y sus víctimas van a ser personas que están necesitadas de algo, sea de dinero, de salud, de amor, de aceptación, de un buen futuro, etc., etc., etc. Todas las personas que caen en estas, sectas, lo voy a poner así como de pares de sufrir, o chamanes, o brujos, o gente que lee las cartas, qué sé yo, bueno, se consideran mitómanos, estafadores, y sus víctimas son personas, pues, que quieren, que les falta dinero, les falta salud, les falta amor, y son las víctimas perfectas, ¿no? Que les van a sacar más dinero de lo que tienen,
o de lo que creen que, es, que les va a costar más barato, y digo, no van al cirujano o al dentista, pero sí van con estos brujos o estas personas y les quitan todavía más dinero de lo que les vaya a quitar el médico, el dentista, qué sé yo, ¿no? O el psicoanalista o el psicoterapeuta, ¿no? Entonces, bueno, para que vean que la perversión social siempre ha estado presente y sigue presente en este siglo XXI, ¿no? Las víctimas son personas que quieren atajos para tener éxito, dinero, amor, etc, etc. Y obvio está, dentro de lo social los atajos no existen, ¿no? Pero ellos sí se lo creen y pues, va a haber personas que se van a aprovechar de esa necesidad y bueno, las víctimas eternas. Por lo regular, quien llega a terapia son las víctimas, no el perverso social, ¿no? A terapia. Y ahora, bueno, otra psicopatología, que es la psicopatía. Aquí hay que hacer la distinción de que no es psicosis, pero sí tiene una angustia psicótica. El psicópata tiene angustia psicótica no neurótica y por esa razón a veces se confunde como si fuera psicosis, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no tiene alucinaciones ni delirios, como sí lo tiene el psicótico, ¿no? El psicópata atenta contra los valores sociales, considera al semejante sin valor, a las personas, todos los otros, todas las personas son personas usables y desechables, son antisociales, no asociales. Asocial es el psicótico que le cuesta trabajo acercarse con los otros o tener amigos. El psicópata es antisocial, va en contra de lo bueno de la sociedad, ¿no? Como sería la amistad, el amor, etc, etc. Bueno, la ley en general, ¿no? Le hace daño a la sociedad y a las personas. Son los típicos criminales, los típicos sicarios, narcos. Estos son, bueno, aquí en México somos los que hay más, los sicarios, los narcos, todos son psicópatas, que otra cosa pueden ser, ¿no? Psicópatas. Y algo característico de ellos es que tienen su propio superyo, su propia moral y su propia ética o sus propios valores. No son los valores comunes o generales o sociales que todos tenemos o compartimos, sino ellos crean su propia ética moral y su propio superyo, ¿no? Como sucede exactamente con las mafias, al fin de cuentas, ¿no? Bueno, las mafias criminales, ¿no? Hay tres tipos de psicópatas. Psicópata tipo neurótico, que son todos los, bueno, psicópatas de cuello blanco, lo voy a poner, o los estafadores de cuello blanco, bueno, que roban dinero, pues así, en general. Los tipos psicóticos, que son los que vemos en Estados Unidos, los que llegan a una escuela o a un Walmart y matan a Tony Son, a quien esté ahí presente, sin que lo tenga que deber. Ese es el psicópata tipo psicótico. Y el tipo perverso, que es el psicópata sistemático, los asesinos seriales y todos los que repiten el acto delictivo criminal, ese se considera el psicópata perverso, ¿no? Ciertamente los tres son peligrosos, bueno, y el más peligroso pues, va a ser el tercero, que es el tipo perverso. Su mecanismo de defensa es la identificación con el agresor. Su discurso es un discurso de acciones, se considera como el hombre o la mujer de acción, que siempre están hablando de hacer cosas y por lo regular estas acciones tienen que ver con transgredir la ley, ¿no? Algo muy característico en el discurso psicópata. El antiguo y el más nuevo, pues que sería Aníbal Lecter y Dahmer, que ahorita que si han visto la serie, me imagino que ya la vieron, pues también es un psicópata típico, ¿no? Que ningún psicópata va a terapia, por suerte, ¿eh? Si no sería problema para uno ahí sobrevivir a un psicópata en terapia, pues sí. Entonces, bueno, ellos no van a terapia porque no se consideran enfermos, al fin de cuentas. No porque no se consideran enfermos quiere decir que no están enfermos, ¿no? Lo están, son psicópatas. Y el problema del psicópata es que no tiene cura. Desde los 60 que se hizo todos los experimentos con todas las terapias, tanto les dieron psicoanálisis, cognitivo-conductual, sistémico, gestal, arte terapia, todo lo que ustedes quieren, y ninguna les sirvió.
Así que son incurables, ¿no? Lo único que se puede hacer con ellos es, bueno, aquí en México es meterlos a la cárcel, ¿no? Allá en Estados Unidos es o la cárcel perpetua o el matarlos de la manera dentro de la ley. Bueno, ahorita no me acuerdo cómo se dice. Bueno, la pena capital, pues. Ya, bueno, ok. Y el suicidio, bueno, los intentos suicidas, obvio está que es cuando van a llegar a terapia. El, el suicidio se considera una complicación de la depresión. No hay suicidio si no hay una depresión previa. Para que una persona intente suicidarse, está sufriendo de una depresión, sea crónica o sea aguda. Se consideran dos tipos de suicidio. El primero, que es el histérico, que no busca la muerte, sino la desconexión con una realidad dolorosa. Como dicen, es la salida fácil, ¿no? Solamente busca como el quererse desmayar, lo voy a poner de esa manera, con medicamento o cosas así más sencillas. Y el tipo 2, que es el, bueno, suicidio real, que busca la muerte como única salida a sus problemas, ¿no? Y ya vemos aquí situaciones ya de pistolas o de venenos, cosas así ya más fuertes, y ya como tal eso ya no es el desconectarse, sino es la muerte como única salida de los problemas de la persona, ¿no? La dialéctica del suicidio es primero tener un deseo suicida, un deseo de muerte. Digamos, todo mundo, bueno, te lo voy a poner así en general, todo el mundo puede tener un deseo suicida y eso no quiere decir que ya se vaya a suicidar, ¿no? Una persona puede tener problemas y puede decir estas frases de que, ay, me quiero morir o ya me voy a suicidar para ya no tener problemas. Y bueno, es un deseo. Pero hasta ahí se para el deseo, ya la persona ahora sí resuelve los problemas como es, o ya se le baja la tensión o la angustia y ya busca la solución real, algo más decente, y se acaba, ¿no? Pero el deseo puede ser general, pero el problema es cuando este deseo de muerte se pasa a pensamiento y planeación. Cuando ya la persona deja de ser solo un deseo, como una idea como tal, sino ya empieza a pensarlo como algo que se puede hacer y lo empieza a planear, aquí ya se tiene que prender los focos rojos y la persona necesita terapia. El problema es de que cuando del pensamiento al acto, no sabemos cuánto vaya a pasar. Puede pasar un día, 2 días, una semana, un mes, un año, pero siempre está latente el acto. Entonces, por esa razón, toda persona que ya tiene un pensamiento suicida, ya requiere terapia para evitar el acto suicida, ¿no? Por esa razón la importancia de que cualquier persona con este pensamiento vaya a terapia enseguida. Existen 4 sentimientos que si se juntan va a producir un acto suicida, que son desesperanza, desesperación, vergüenza y humillación. Desesperanza, que es no tener futuro. Desesperación es no tener presente. Vergüenza es no tener sentido de la vida y humillación es no tener valor a nivel social. Entonces, si se juntan estos 4, va a producir un acto suicida, ¿no? Por esa razón, la importancia de que las personas vayan a terapia. O, bueno, si ya tuvo un acto suicida fallido, pues ya van a terapia y ya hay que investigar por qué se juntaron estos 4 afectos en la persona. Y quitarlos, obvio está, y mejorarlos a buenos afectos. El suicidio, intento de suicidio, tiene una causalidad diferente en cada persona. Siempre hay que investigar por qué razón la persona se quiso suicidar, y en cada caso siempre va a ser diferente la explicación. No se puede generalizar de que siempre una persona se va a suicidar o todas las personas que se suicidan siempre es por la misma causa, imposible, ¿no? Y como decía Freud también, dice, todo acto suicida esconde un fallido acto de asesinar a otro. El suicida en su intención, bueno, su primera intención es matar a alguien que le produce un malestar. No lo puede hacer, no lo quiere hacer y prefiere mejor quitarse la vida él mismo, ¿no? Por esa razón las explicaciones teóricas con respecto al suicidio, que son varias, ¿no? Pero bueno, Lacan decía que una persona suicida es cuando
cuando desaparece su objeto A. Entonces, cuando las personas dejan de tener su objeto A, piensan en el suicidio, porque ya no tiene caso la vida, ¿no? Como decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada porque no hay objeto A, ¿no? Ahí está. Bueno, listo, llegamos al término de la conferencia. Llega Lacan y ya todos se van, ¿no? Bueno, el libro de Tratado de Psicopatología pueden encontrar estos temas ya con mayor abundancia y con mejor explicación. Bueno, y también ahí en Café pueden encontrar muchos programas y cápsulas de 10 minutos de psicopatología.